Gente, sean ustedes bienvenidos a Envinados en su capítulo. No me le peguen a la mesa porque es que me tiembla la cámara. ¿Ven cómo vibra todo? Se prendió esta vaina. Saludcita. Salud. ¿Cómo me les va, gente? Buena Salud. noche, buena mañana, buen amanecer, buen el Atardecer. lugar en el que sea que estén. Bienvenidos a Envinados. Como siempre, les acompaña Esteban, brillantina que se está bajando por allá del sofá. Esteban, Cristian y Jock. Esteban. Cristian. Y Jock. Bienvenidos a Envinados. Tómense un vinito sabrosito así. Eso está bueno para todo el sistema cardíaco. Imagínense un vinito, no tantos. Un vinito está bien a diario, funciona bien. Un vinito, no me recomendaron. Hoy vamos a hablar sobre cosas paranormales. Hoy nos pusimos en un mood un poquito más oscuro. Vamos a estar en un mood contando experiencias paranormales. Cuéntenos si han escuchado, les ha pasado, han visto, han sentido, qué ha ocurrido en sus vidas. Cuéntenos, ya les vamos a contar a nosotros qué ha pasado con nuestras existencias. Y seguramente ustedes también han visto cosas, porque las brujas no existen, pero de que las hay. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Acuérdense, hay varios capítulos por ahí para que pillen si no los han escuchado o los han visto. Suscríbanse, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor. Tenemos varios capítulos. Hubo como una tandita de retro, como de tele retro, tele gringa, animación, imagen real, colombiana, un poquito latinoamericana por ahí. Hablamos como de cositas retro de nuestras infancias. Pero arranquemos entonces con lo paranormal. Gente, señor Esteban, ¿qué experiencias paranormales has tenido y a las cuales has sobrevivido porque estás acá? Yo he tenido varias, digamos unas más leves que otras. Arranquemos con una y vamos a ir viendo cómo nos vamos. Ok, una pesada, una suavecita. Vamos a ver. Yo frecuento ir con mi familia los fines de año y algunas Semanas Santas, ojo a eso, Semanas Santas, a un lugar que se llama Puerto Gaitán Meta, que queda en el Meta, que es un departamento de Colombia. Pues, que queda en Puerto Gaitán, en Meta, o sea, Meta. Puerto Gaitán Meta. No precisamente nos quedamos en el pueblo, sino antecitos, en algo que se llama Club Los Llaneros. Tú vas por la carretera y te metes a una trocha y duras como 40 minutos metiéndote a la sabana llanera. Resulta que uno escucha varios ruidos, porque es naturaleza, uno escucha el árbol, el animalito, el pajarito, el no sé qué y si demás. Pero resulta que allá había un trabajador que no me acuerdo cómo se llamaba, pero se murió en un lugar que es fascinante, se llama el Pozo de los Ahogados. Uno no imaginaría qué pasa allí. Uno no imaginaría qué pasaría ahí, pero resulta que el man se murió. Se ahogó porque estaba llevando al hijo de la esposa, estaban como en una lancha, y el man se metió a nadar y se empezó a ahogar. Y el man se metió, sacó al chino y algo pasó y el man se quedó abajo. La teoría científica indica que las corrientes del río en esa parte son muy turbias, lo que produce que hayan corrientes no encima del río, sino muy por debajo, que desembocan en otro lugar que se llama Las Bocas. Esa es la teoría científica. La teoría mística Paranormal es que hay espíritus del agua y hay... porque antes se habían ahogado otras personas, por eso se llama el Pozo de los Ahogados, y quieren venganza. Ese gato me asustó. Es que el gato está viendo cosas. El gato está viendo cosas. No lo ven, no sé si lo escuchan, pero el gato está por allá. El caso es que estábamos sentados, mi abuelo nos contó la historia y se fue la luz. Cuando mi abuelo dijo el nombre del fallecido, se fue la luz. Es algo que se frecuenta, pero fue muy coincidencial que se haya ido la luz. Y resulta que varias veces después que fuimos, no sé si esa oración esté bien dicha, era fácil oír o por mi papá, o por mi abuelo, o mi mamá, que sentían al fantasma, que lo veían pasar, que lo veían por la ventana. Mi abuelo dice que él estaba en la mesa del comedor y lo vio cerquita, digan ustedes, como a 5 metros. Y que mi abuelo se emocionó, lo saludó y cuando se acordó que él ya había muerto,
el man se desapareció. Mi sobrinito, es un niño muy chiquito. En ese momento tiene 7 años, eso fue hace como 3, 4 años. Iba caminando con mi mamá, yo iba adelante y mi mamá lo iba cogiendo de la mano. Y Antoto, que se llama, pues le decimos Antoto, levanta la otra mano. Y mi mamá le pregunta, ¿por qué la levantas? No, es que estoy con mi amigo. Caminaron un montón de pasos y antes de llegar a la casa, y o sea, iban así como cuando dos personas cogen a un niño y van caminando. Y antes de llegar a la casa, relativamente cerca, Antonio se suelta del amigo y se despide. Le dice, chao, que estés bien. Mi mamá le pregunta, ¿y quién era? Y a Toto le dice, no sé, pero lo conoces. Ton, ton, ton. ¿Se les pusieron los pelos de punta? ¿No? ¿No todavía? ¿No todavía? Ok, Chris. Yo no he tenido, digamos... Ay, no se aburrido, inventé algo. ¿Qué tal? Este man. No, yo a mí no, esa mierda no me gusta. No, a mí por el contrario me interesan muchísimo los temas paranormales. De hecho, los he leído, los he estudiado, bueno, de todo un poco, me interesa muchísimo. Pero personalmente no me ha pasado algo, digamos, en ese sentido. Sí he tenido, digamos, cuando era muy pequeño, sí sufría mucho de parálisis del sueño. Ok. ¿Qué es eso que uno está durmiendo, uno sabe que está durmiendo dentro del sueño y hay algo, hay un ente, hay una persona, un espíritu, lo que sea, que lo está teniendo como en el sueño y no permite que uno se despierte, no permite que uno vuelva a la conciencia. Sí, de pequeñito sí sufría de muchos malos sueños de ese tipo, ¿no? Y era muy recurrente, ¿no? Ya ¿Y cuánto duraban esos episodios de la parálisis del sueño? yo creo que por ahí 1 o 2 minutos, cuando máximo, que eso es un montón de Claro. tiempo estando en esa sensación. Porque claro, tú no te puedes liberar, tú no puedes hacer nada, no puedes despertarte, así estés consciente que estés dormido. Y lo que yo me acuerdo que yo hacía era tratar de llevar a mi subconsciente al consciente. O sea, tratar de forzarme a despertarme del sueño que estaba viviendo en ese momento. Más adelante ya muy grande, ya me ha pasado, pues, actualmente, bueno, no actualmente, y ojalá no me pase porque es complicado. 2 horas más tarde. 2 horas más tarde, pero por ejemplo, sí hace unos 5 o 6 años por ahí, sí me soñaba mucho con sombras en la cama o al pie de la cama. Ok. Entonces yo siempre lo que hacía era tener cerrados en la cama donde dormía en esa época, en mi cuarto, estaba al frente del closet. El closet era blanco, entonces yo lo que hacía era cerrar las puertas del closet para no tener ninguna sombra, ninguna parte oscura que yo viera cuando ya apagaba la luz. Resulta que en ese momento, o había muchas noches, o hubo varias noches en las que yo veía dos sombras delante a los pies de mi cama, que era una grande, una no tan grande, pero yo los asimilaba como si fueran dos siluetas de dos personas. Pero las sombras nunca te hicieron nada, solo estaban ahí. Estaban vigilándome, Ok. ¿sí? Yo sentía que estaban en ¿Y ese sentías punto. que era un hombre y una mujer, o 2 hombres, o ni Yo, no lograbas? yo creo que logré identificar que eran dos hombres. Haz de cuenta dos policías, dos inspectores, Ajá. sí, entes de ese tipo que estaban ahí como custodiándome el sueño. Y yo me despertaba, los veía y me costaba mucho volver a conciliar Ok. el sueño, ¿sí? Finalmente yo trataba de no alimentar ese miedo en ese momento, sino de tranquilizarme, de estar un poquito pensando en otras cosas y conciliar el sueño de una u otra manera. Porque claramente si me quedo ahí, seguramente me quedo viéndolos toda Claro. la noche, ¿no? Pero
Pero es así. Últimamente, hace por ahí un año, yo creo, sí sentí que me estaban asustando el, mi cuarto, digamos, yo siempre cierro el cuarto, la puerta del cuarto, y muy cerquita está el estudio, que es donde está el computador. Sí sentí que estaban tecleando así, pero mucho tiempo y muy duro, o sea que yo podía escuchar en el cuarto, en el coba, digamos. ¿Será que estaban escribiendo con buena ortografía? No sé si con buena, ¿No pero pensaste darles computador prendido con un blog de notas para que te escribieran? de hecho yo me levanté a saber qué era lo que pasaba. Ok. Y había un gato. No habían gatos. Ah, Ya no habían gatos, que era lo que más me tenía asustado porque los gatos... Uy, perro. Hijo de no fue el Los- gato, no fue el No gato fue el por gato, las ñero. dudas. Bueno, No fue el gato no está en este lugar y Yo acaba de personalmente- ocurrir algo. en yo este personalmente momento. sabía que iba a pasar una cosa de estas. No era el gato porque justamente a mí lo que me da tranquilidad de tener gatos es que ellos mismos, de verdad que nos acaban de asustar. Sí, O sea, sí, no sí, fue, claro, no fue sí. casualidad ni fue Sí, sí, preparado. Los Sí. gatos neutralizan el ambiente y las Sí, es mi energías, casa. Ellos luego se van. ¿no? Ajá. Ahora, yo sí preferí en ese momento. Fuiste a mirar. Sí, yo fui a mirar y saber específicamente qué era lo que pasaba, porque de pronto fue que yo malinterpreté el sonido o malinterpreté el ruido que estaba escuchando y de pronto era algo que yo había dejado ahí como intermitente Sí. o se estaba cayendo o y estaba haciendo el sonido. Al final no había ni una cosa ni la otra. Pero pues ya, fui, lo verifiqué, me devolví a mi cuarto y pude dormir un poco más tranquilo esa noche, ¿no? Pero sí, sí he sido más el concepto de pronto de tenerle respeto a ese tipo de temas, más no tanto miedo. Porque, vuelvo y digo lo mismo que había dicho ahorita, y es que el miedo es el alimento de ese tipo eh, Entes. de entes Seres. y de seres del otro mundo. ¿Y tú, Jack? Listo, va el primero. Ahora voy yo. Virgen Santísima. Imagínense que vamos Era- igual suavecito. Era una noche cálida de un 12 de octubre de Era una mil- noche fría. de 1964. Era una noche fría, más o menos por allá, como en el 88, por ahí, 87. Yo tuve muchas sensaciones que para mí son reales en realidad, como que justamente eso de lo paranormal en gran medida tiene que ver con que es paranormal porque por un lado supera la ciencia y está por encima como por fuera de, sin embargo la validez lo da que uno lo crea o no. Entonces para mí era real. Yo tenía por ahí como unos 7 u 8 años más o menos, 6 7 años, y había escuchado de mi familia, que ahora les cuento un poco mi familia, Nuestra familia. nuestra familia que tenía como unos intereses metafísicos y esotéricos y como estudiar el fenómeno ovni, la ufología y estas cosas. Y entonces había un montón de cosas que ellos leían, como de metafísica, y pues por más de que yo no leyera realmente la cosa, pues uno siempre estaba en contacto y estaba escuchándoles toda la cosa. Entonces yo chiquitito comencé a jugar y a probar si podía desdoblarme. El ejercicio del desdoblamiento básicamente es como entrar en un estado de como de un término medio del sueño, ahora no me acuerdo de los términos técnicos, me ayudan si se acuerdan alguno, pero básicamente era como entrar en un sueño intermedio en el cual uno lograba desconectar su alma, digamos, de su cuerpo y poder moverse, digamos, como en el espacio percibiendo el espacio-tiempo actual, pero desconectado de sí mismo. Un paréntesis ahí pequeñito. Digamos que el desdoblamiento nosotros lo hacemos todas las noches cuando soñamos, eh, pero no conscientemente. Sí, El claro. desdoblamiento, cuando uno lo practica, sí es consciente. Es decir, uno sí hace que uno salga de su cuerpo y comience a ser consciente de todo el dominio del mundo de los sueños. Que es cuando uno tiene un sueño lúcido.
Ujú. Exactamente. Seguramente va a llegar alguien diciendo que solo existe la ciencia y no sé qué. Sí, Juan, solo existe la ciencia. El mundo solo se maneja con la ciencia. Pero claramente no. Claro, lo que ocurre con los sueños es que se mezclan con muchas cosas de tu prehistoria y de tus conocimientos, pero cuando estás en este, digamos, como en este mood, logras, o aparentemente logras como controlar. Entonces lo que me ocurrió a mí, yo no vivía con mi madre ni con mi padre. Entonces lo que yo hacía era que en mi camino, digamos, como de ese desdoblamiento, iba a buscar a mi madre cuando me acostaba a dormir. En ese momento mi mamá estudiaba por las noches, trabajaba en el día, estudiaba por las noches, y pues seguramente en ese momento yo iba como a buscarla varias veces, que fueron varias, como no para contar con las manos, sino un montón. Yo lo que hacía era que me iba como volando en estos sueños que uno tenía, o que pueden tener aún ustedes, pero sobre todo cuando éramos niños, que nos íbamos como volando por la ciudad. Entonces yo básicamente salía de mi cuerpo, me veía a mí mismo dormido en la cama, en el cuarto. Yo en ese momento no tenía un cuarto solo, sino que dormía con una tía, en algún momento con una abuela, con mi abuela, y veía como todo lo que estaba ocurriendo allí y me iba y salía de la casa y comenzaba a buscar a mi mamá. Había momentos como de lapsos que me saltaba, como que no era todo exactamente como sincrónico, sino como que saltaba un poco como no sé si en el tiempo o en el espacio, y llegaba a encontrar a mi mamá. Varias veces me la encontraba en un colectivo, por ejemplo, cuando ella iba de camino a su casa, o a veces me la encontraba en la casa. Y lo más particular era que yo hablaba con mi mamá el otro día por teléfono, claramente por teléfono fijo, no, ni whatsappeábamos ni nada, esto era teléfono fijo cuando hablaba con mi madre, y yo le contaba que la había visto y que iba con tal ropa ese día y con tal vestido y que estaba en tal lugar, o que estaba llegando a la casa y que estaba haciendo tal cosa, y efectivamente era lo que le pasaba a mi mamá. Entonces yo sí, digamos, me desdoblaba y realmente llegaba a encontrarme con mi mamá. Yo nunca, digamos, ella nunca me sintió, ella nunca sintió nada raro. Yo tampoco, digamos, que sentía como la posibilidad de tocar, ni de mover, ni de nada, pero yo veía todo, y ya lo que hacía era, después de que sabía que mi mamá estaba bien o que estaba llegando a la casa, que generalmente era como ese momento, volvía a mi casa y me dormía. Y eso pasó durante un montón de tiempo, un montón de tiempo. Y efectivamente, pues sí, era como, sí, tú estabas ayer con el, no sé, con un sastre de falda y no sé qué, color azul, y efectivamente era el vestido que tenía. Y como yo no vivía con ella, no lo había visto, no había manera como de fantasear ni de ver nada, sino que en realidad yo estaba allí. Ese es como de los primeros recuerdos así raros que tengo cuando era chiquito. Antes de continuar, me parece justo explicar qué fue lo que pasó, porque lo que nos vieron seguramente vieron nuestra reacción, pero quienes nos escuchan no. Resulta que nosotros estamos aquí, digamos, grabando en una sala y al lado del comedor, al lado del comedor tenemos una cocina. La cocina, en la estufa hay una olla y en la olla había un cucharón de madera. Y en cualquier momento el cucharón de madera se cayó. Yo, que tengo, digamos, una perspectiva mejor, el cucharón no solamente se escurrió porque se metió dentro de la reja Como los fogones. de los fogones, sino que como que se levantó un poquito y se cayó. Eso fue lo que ocurrió. Ya, como para que los que nos escucharon se imaginen qué fue lo que pasó. Eso hace unos minutos cuando brincamos. Ahora continúo. Pero, Dale. pero en serio que no fue preparado. No fue preparado. No, no, y o el cero. gato no estaba ni siquiera cerca. El gato no entra a la cocina. No se El mete a gato no entra a la Pues cocina. no se sube al mesón de la cocina. Cuéntanos otra tú. Cuando Esteban. yo era chiquito, uy, es que a mí también de chiquito me pasaban cosas que fue grande cuando me di cuenta que era, o sea, que no era normal. Una anécdota chiquita, yo una vez se me ocurrió decir en mi habitación, si hay alguien acá que lo demuestre. Y yo tenía un juguete bien puesto en una repisa y el juguete se cayó. No pasó nada más y yo dije, ok, hay alguien y me acosté a dormir. Severo, estoy acompañado. Voy a comer. Bueno, Bueno, espera. Tiempo después, ya como 3 años más tarde, me di cuenta como, marica, eso era una señal. O algo así, o fue coincidencial. Pero la anécdota grande que les iba a contar es que resulta que yo vivía con mis papás y mi mamá estaba trabajando. Ella viaja en diferentes partes de Latinoamérica trabajando y en esa ocasión mi mamá se había ido. Me quedé con mi papá y yo solo. Usualmente cuando mi mamá se va, lo que yo hago, o lo que yo hacía era que ocupaba el puesto en la cama y dormía con mi papá, como para acompañarnos. Y yo me había quedado dormido
Y mi papá dice que una pianola que yo tenía empezó a sonar. Mi papá fue y la apagó. Regresó y tiempo después la pianola volvió a seguir sonando. Ahí en ese momento yo estaba despierto. Mi papá me dijo, él fue, cogió la pianola, la apagó y le quitó las pilas. Y había llamado a una de mis tías. Le contó y le dijo, qué pena. Pero es que si eso vuelve a pasar, le pido permiso de que me deje quedarme en su casa con el chino. No sonó, no pasó nada, pero es como cosa paranormal, es una de las anécdotas que más me acuerdo y de las que más se repite cuando uno las cuenta. Bueno, fíjense una cosa, yo tengo familia en Sáchica, Boyacá, que es un pueblito que queda cerca de Villa de Leyva, en Colombia, digamos que es de los sitios turísticos más eh, concurrentes de Colombia, ¿no? Resulta que toda mi vida, pues por supuesto iba allá y con una prima ya grandecita, ella también es muy, muy creyente de todo este tipo de temas paranormales, energéticos, no sé qué. Y un día ahí, como normal, ¿no? Pusimos a ver Seven, ¿no? Que son los 7 pecados capitales, ¿no? Digamos en esas manifestaciones que se dan. Y ella nos dijo, vean, ¿por qué no jugamos el juego de las tijeras? ¿Saben cuál es ese juego de las tijeras? El juego de las tijeras es colocar unas tijeras de estas, yo no sé si todavía existen, yo creo que sí, son estas tijeras pequeñas, pequeñitas metálicas, que lo que haces es abrirlas y colocarlas o insertarlas dentro de un cuaderno. Entonces, lo que se hace con eso es que cada persona, digamos, tiene las tijeras en su dedo, ¿sí? O sea, es como así y las tijeras quedan cada uno en uno de los participantes. Y lo que hace es comenzar a activar un portal. Ahí se veía como un juego, por supuesto. Es básicamente como un Como, remedio de la tabla Ouija, como un Ouija, muy pero, artesanal. exacto, pero un poquito más Autóctono. y más sencillo, ¿no? No es tan elaborado como el tablero que uno ve y Claro. las respuestas y tal. Pero su función era básicamente la misma, que era simplemente tener las tijeras ahí, comenzar a invocar una presencia y hacerle preguntas para saber si se iba para un lado era sí, si se iba para un lado era no. Pues resulta que en una de esas, yo estaba así, lo hicimos mi prima y yo, estábamos así, y a ¿Cómo mí estaban? Sosteniendo las tijeras. sosteniendo las las tijeras. tijeras, cada una, o sea, cada una enfrente, ¿no? Estábamos así, no sé qué, y a mí me comienza un ataque de risa nerviosa. Yo no sé si ustedes vieron la escena, la película El Día de la Bestia española, cuando ellos terminan de invocar a Satanás, no sé qué, que terminan todo ese ritual y que están tratando de escapar por ese edificio y que el gordito comienza a reírse, que está como poseído también, así me comencé a reír yo. Pero es una risa incontrolable, es una risa que tú no puedes decir como venga y paro y me voy y vuelvo y no Y sé ya. qué, además porque estaba con el contacto. Ujú. Y claramente, si el contacto se rompe, si uno rompe la maldita sea uno, el ente, el ser, lo que sea que esté ahí, se puede quedar ahí, Ujú. en ese punto. Entonces, o sea, yo estaba así, no sé qué, cuando pum, me comienza ese ataque de risa y risa y risa y risa y risa y risa y risa, ella lo único que me decía era, no, no te despegues, no te despegues, cálmate, no sé qué, sí sé cuándo, no sé qué. Yo no podía dejar de reír. Se le hizo una pregunta, si no estoy mal, se resolvió y ahí mismo ya dejé de reír. De esos juegos, yo me acuerdo mucho en el colegio una vaina que se llama Charlie Charlie, que es Charlie, una Charlie. hoja de papel y uno hace como una X. En una parte pone un sí, en otra parte pone un no, debajo del primer sí pone un no y debajo del primer no pone un sí. Pone un lápiz y encima otro lápiz como Un plus. equilibrándose. Ujú.
Y entonces era hacer todo el ritual y que el lápiz. Tiempo, y yo me acuerdo que varios amigos lo hacían y hubo un escándalo en el colegio porque uno de esos lápices empezó a girar re loco, pero re loco, era como si alguien le estuviera soplando. Tiempo después salió la noticia de que ese juego no existía, que era una publicidad de una De una película peli. de terror. Ujú. Pero nosotros, digamos los que presenciamos eso, decíamos, marica, entonces ¿cómo explicábamos eso? Y otros juegos también de esos juegos babosos de colegio era lo de las monedas y el Cupido Cupido. No, no sé cómo. Que si uno cogía dos monedas y digamos una moneda con un número y si las dos monedas caían con el mismo número, era un sí. Si las dos monedas caían con la contraparte del número, era un no. Y si una caía con un número y la otra con la contraparte, era un tal vez. Y eran preguntas del sí y no. Y era eso, entonces uno tenía que entrar al juego y luego pedir permiso para salir y luego botaban las monedas porque no se podían usar y no sé qué, y si sé más. Y son juegos que si existen es por algo, pero que no tienen... Ahí volvemos al personaje ficticio que dije a Juan, no tiene una base científica como y qué tienen que ver las monedas. Es azar. El azar, el Sin azar. embargo, por ejemplo, ahorita lo de Charlie Charlie, Charlie Charlie puede que haya sido una publicidad de una película, pero no quiere decir que no sirva Sí, como claro. un medio de invocación, así como la tabla Ouija, Sí, sí, sí. que es básicamente eso. Y que, por supuesto, es un medio y no es un juego. O, ojo, no hagan eso en casa. O háganlo bajo supervisión y con conciencia de lo que están haciendo. Porque así como hay gente que lo ha jugado y no ha pasado nada, hay otra gente que termina re mal. ¿Tú qué tienes para contarnos? Señor Jack. Yo que les voy a contar. No, de hecho, allá mismo en el llano donde contaba Esteban hace un rato del Pozo de los Ahogados, unos años antes, unos años antes es que Esteban no existía. O era chiquito, no estoy seguro si No, existe ¿cuántos tal años vez. tenías? Yo no me acuerdo, yo creo que tenía por ahí. No, sí, tú no existías. Yo Yo no creo que tenía por existía. ahí unos 16 o algo así. Estaba con el hermano de la mitad, con el mono. Y en ese momento, como siempre nos íbamos a pasar allá a fin de año, generalmente pasamos allá a fin de año en este lugar que está metido en la sabana, en la porra. No había señal de teléfono, de señal de celular, no había teléfono fijo tampoco. Tocaba caminar unos, no sé, como pónganle 1 kilómetro tal vez, o un par de kilómetros, como a un broche donde ya entraba algo de señal. Y yo generalmente iba a llamar para el fin de año, para desearles feliz año, qué sé yo, a mi mamá y a mi tía. Entonces íbamos con el mono a llamar, él iba a llamar tal vez a su novia o a la abuela, no me acuerdo quién iba a llamar. Íbamos con un teléfono celular que no era de nosotros, porque tampoco teníamos teléfono celular, porque éramos adolescentes. En ese momento no teníamos cada uno su teléfono y fuimos a llamar. Y en ese momento, pues la gran mayoría de la gente estaba en las casas, pues a poco de la fiesta, pues como de toda la reunión de fin de año. Y comenzamos a ver una luz en la lejanía, como al otro lado, no cerca de las casas, sino del otro lado completamente. Una luz que se acercaba. Nosotros ahí tocaba siempre tontear mucho para poder que la llamada fuera Salí. efectiva, porque no salía la llamada fácil. Y la llamada pues era más o menos rápida también, porque en ese momento los minutos celulares eran caros y bueno, era como todo un gran rollo. El caso es que esta luz comenzó a acercarse y esto es, imagínense un gran llano, es arena, hay algunos árboles, pero en general pues es muy plano y, no, y se ve, digamos que hacia el final ya era cayendo la tarde, ya era como un atardecer, ya casi noche, y esta luz se venía acercando y allí como no hay nada atravesado, generalmente uno escucharía si fuera un carro o una moto, y era una luz única. Entonces lo que nos parecía raro, uno era que no venía como por donde estaba el camino, dos que no sonaba nada realmente y que venía más o menos rápido y cada vez se veía más grande. Y se veía más grande como una bola y no se veía nada alrededor, o sea, como que no se veía qué la traía, no se sabía si era como fuego, si realmente era como una luz.
El caso es que nosotros en ese momento estaban esos celulares chiquitos que tenían linterna, entonces comenzamos a prender y apagar la linterna, tonteando, y la luz comenzó a parpadear replicando la A luz que nosotros responder. le hacíamos, pero cada vez estaba más cerca y cada vez se veía más grande. Entonces todavía estaba, no sé, a cientos de metros de distancia, pero ya se veía como una gran luz, o sea, como lo que uno se imagina en relación de tamaño, era una luz que podía ser por ahí de 1 metro, como una circunferencia o una esfera, por ahí como de 1 metro de tamaño. Cosa que cada vez se acercaba más, nos respondía con el parpadeo de la linterna que le hacíamos, que tenía como en la tapita del celular, eh, y cada vez se acercaba más, no sonaba nada, no se escuchaba nada, y ya nos dio mucho susto porque esta cosa venía cada vez más grande y se veía como una gran bola, que era como como una luz naranja, como roja, naranja, amarillesca, como si fuera de fuego, y ya nos dio tanto susto que nosotros arrancamos a caminar de regreso a la casa. Esto es un espacio donde no hay nada, entonces comenzamos a caminar y comenzamos a voltear y la luz cada vez estaba más cerca. Ya dejamos de tontear con el parpadeo de la luz y ya comenzamos a correr en algún momento los dos sin decirnos nada. Ya los dos estábamos asustados porque no sabíamos qué era. Ya se veía cada vez más grande y estaba por ahí como a 1 cuadra, o sea, ya se sentía la cosa cerca y arrancamos a correr como unos dementes, como si no nos estuviera persiguiendo una gran bola de fuego. Y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos y corrimos. En algún momento volteamos y ya se veía muy cerca, como muy cerca el broche, como la cerca donde estábamos llamando unos minutos antes. Y ya la última vez ya corrimos, como que hay una pequeña curva por allí, ya nos metimos y llegamos a la casa corriendo como unos locos, sudando, completamente asustados, y ya volvimos a salir, lo que mi papá nos acompañó y volvimos a salir a mirar y no había nada, nunca llegó nada, efectivamente no era una moto, no era un carro, no era nada. Y ahí cuando contamos, la gente que era allá, digamos como del llano, nos dijo, ah, solo la bola de fuego. ¿Qué? Entonces como la Llorona, como la Ujú. Patasola, como todas estas como leyendas. Hay una leyenda de la bola de fuego, que es como una gran bola de fuego, que te lleva y te lleva como a otro lugar y pues te mata, pero no es que deje el cuerpo, sino que te Desaparece. desaparece. Exacto. Eso nos pasó a nosotros. Yo tenía así Mm, por ahí como unos 16 y el mono tendría como unos 13 años, yo creo. no quiero meterle cizaña a esto, pero no han escuchado como por los audífonos como riseitas de niños, como voces de niños. Sí, yo probablemente, no sabemos. De verdad, esto no ha sido preparado absolutamente de No, nada. de verdad Cada no. vez que lo repite parece que sí, pero en realidad no. No, Pero en realmente no. realidad no. Y es muy probable que de pronto tengamos psicofonías por ahí en Ay, los eso te iba a audios. preguntar, claro. Cris, en algún momento, ¿por qué fue eso de la psicofonía? Oye, sí. Porque a mí me interesaba mucho ese tema al llegar a la universidad, que fue cuando nos conocimos con Jack. Y por supuesto yo comencé a leer mucho, como a escudriñar un poco en todo lo que había en internet también, de la historia de los fenómenos paranormales. No solamente de los fantasmas, de los ovnis, de los OSNIs. ¿Saben lo que es los OSNIs? Como un ovni, pero de mar. Como Los de agua. objetos submarinos no identificados. La criptozoología, que son los monstruos, digamos, Mitológicos. mitológicos y raros que todavía existen aquí en el mundo, como el monstruo del lago Ness, Pie Grande o El Yeti. el Yeti, digamos, todo ese tipo de Como cosas. dragones, hombres lobo, cosas Y así. una de estas Como el dragón que está en ciencias, Monserrate. el dragón De como Monserrate. De Monserrate. del de Monserrate. Resulta que una de estas ciencias es, por supuesto, no una de estas ciencias, uno de los fenómenos paranormales son las psicofonías. Las psicofonías se dan a través de la captura de un medio sonoro, bien sea digital o bien sea análogo. Mm. Entonces, eso se descubre pues, desde hace muchos años y lo que hacen es por medio de, digamos, sistemas de sonido análogos de cinta que comienzan a capturar audios o no necesariamente una psicofonía específicamente, sino un sistema de audio y
la primera persona que comenzó a descifrar una psicofonía era porque lo llamaba su mamá, que estaba ya fallecida, y él escuchaba la voz en la grabación, al repetir la grabación. Ahí fue que se denominó Psicofonía. el estudio de las psicofonías. Y que es muy normal cuando se crean este tipo de canales y este tipo de capturas sonoras en cualquier tipo de medio. Es decir, no hay que hacer una invocación, no hay que tener un protocolo amplio, ni estricto, ni específico para poder hacer una psicofonía. Las psicofonías tú puedes escucharlas inclusive en un celular, en una llamada, ¿no? Puedes capturarlas. Lo que pasa es que es muy difícil porque son ondas de bajo alcance y que por lo general están muy por debajito del oído humano. Entonces toca hacer, digamos, si uno quiere encontrar una psicofonía, pues tiene que encontrar muchas veces o escuchar muchas veces la grabación para saber si hay o no hay. Eso es como tal de las psicofonías, pero es digamos, más a raíz de lo que me interesaba en ese momento, eh, por escudriñar muchísimo más, investigar este mundo, que este mundo paranormal, que otra cosa, ¿no? Y fue a raíz de eso. Pero entonces en la universidad sí lo que pasa es que estábamos estudiando en la clase de sonido un poco la captura de este tipo de cosas. Y como yo había leído e investigado todo eso, entonces me convertí fue en el expositor como de todos los semestres en la clase de sonido alrededor de eso. Y por supuesto, ustedes pueden escuchar o encontrar muchas grabaciones de psicofonías aterradoras en internet. Sí, claro. Son asustadoras, no los oigan. Pues si dormir. quieren. Si quieren, pero yo ¿Quieren les dormir aconsejo bien? No. que sea De día. temprano, ¿no? Que sea de día con luz, Como no a de las noche. 10:30 de la mañana. Sí, algo así. No Como a en el las, desayuno. sí, no a las 10 de la noche, 11 de la noche antes de acostarse, no, olvídalo. Una vez, en la casa de mi novia, era la primera vez que iba a la casa de mi novia. Y estábamos la mamá, la abuela, ella y yo en la casa. Es una casa de 3 pisos y en el primer piso está... Uno entra y está la sala, unas escaleras que suben al segundo piso, un baño, la sala y el comedor. Mi novia, su mamá y su abuela estaban en el comedor, estaban en la cocina y yo me fui al baño. Yo abrí la puerta del baño, la luz estaba prendida y yo usualmente cuando entro a un baño entro mirando al piso. No sé por qué, siempre lo he hecho. Y cuando entré, la luz estaba prendida y vi unos zapatos y unos pantalones como cuando alguien está orinando. Yo dije, uy, qué pena, y cerré la puerta. Y luego me volteé a ver a mi novia y era la mamá, la abuela y mi novia viéndome con cara de... Y yo no había entendido. Cuando la mamá dice, solo estamos los 4 en la casa. Y yo, ¿cómo así? No me atreví a abrir la puerta y ella fue, entró, cogió la perilla, la abrió y la luz estaba apagada y no había nadie. Tum, tum, tum. No me acuerdo si fue tiempo después o fue antes, estaba en una videollamada con mi novia y ella estaba digamos, en el estudio. Y ella se voltea y se acuesta de lado y yo le digo, oye, ¿y esa máscara de qué es? Y ella me dice, no hay ninguna máscara. Yo lo había dicho porque era un rostro muy real que estaba puesto como digamos en una mesa. Yo pensando, pues debe ser una máscara, esa es de látex. Cuando ella me dice, no, no hay nada, nosotros no tenemos ninguna máscara. Y le digo, no, ¿cómo así? Yo vi una máscara. Ella voltea, voltea la cámara, ya no es con la cámara frontal, sino con la posterior. Y me muestra en la mesa, ya no hay nada. Una casa. Nunca supimos qué es, nunca los sabremos. Pero digamos que esas anécdotas no me da miedo entrar a la casa, nada. Pero esas anécdotas están ahí. No pasó mayor cosa, como que no le dimos trascendencia, pero es un tema que es recurrente. Y ya como para ir cerrando este capítulo, es que Ay, Dios mío, ¿sí ve? este capítulo, vea, no nos va a dejar dormir. Ay, Dios. Parce, pero antes de cerrarlo, mis papás me cuentan que una vez con mi hermano mayor y mi hermano el del medio, o sea, con Jack y el mono, fueron a Armero. Uf. Y que además de eso, mi mamá pasó al baño y no me acuerdo. Un segundito.
Sí, Armero. ¿Qué es Armero? Armero fue un pueblito que quedó absolutamente Cubierto. cubierto por lava por la erupción del volcán Galeras. Tal vez el Galera, si no ¿Los sé. Galeras? Mentiras, no. Bueno, Un volcán. uno de los volcanes y que básicamente arrasó con ese pueblo y lo dejó sepultado. Entonces, después de eso, por supuesto, En noviembre del 85. Era de noche, mucha gente estaba en su cama y murió en su cama, enterrados vivos. De hecho, esa tragedia se pudo haber evitado porque varios organismos de control de movimientos Telúricos sísmicos, o sísmicos, ¿no? telúricos, había avisado al gobierno de la época. Varias veces lo hizo, varias veces lo mencionó y varias veces hicieron alerta. Nadie quiso escuchar y nadie quiso atender a esa alerta. El rumor conspirativo dice que no hicieron nada para encubrir lo que había pasado en el ataque de Palacio de Justicia, que fue un Fue día, unas semanas después. fue unas semanas después. El caso, ellos fueron a Armero, ¿qué pasó? perdóname, el volcán Nevado del Ruiz, el Galeras Ah, es, Ruiz. es en Pasto. Y fue el 13 de noviembre del 85, correcto. La toma del Palacio de Justicia fue el 6 de noviembre del 85. Una semanita después. Fue una semanita después y nadie dijo nada. Y la teoría conspirativa es porque esa tragedia, esa catástrofe era para encubrir todo lo que estaba Lo que estaba escondiendo pasando. el ataque de Palacio de Justicia. Es un tema histórico colombiano que quizás te caemos. Pero cuéntanos Claro, no, qué fue lo que pasó. la sensación, yo creo que también fue hace por ahí como unos 20 años. O sea, este evento no existía todavía. Y no más, como 20 y tantos. La sensación que da el estar allí, caminar y recorrer, porque todavía se alcanzan a ver algunas construcciones que quedaron medio tapadas, no completamente cubiertas, las que tenían un par de pisos o de 2 pisos para arriba. Y la sensación es, todo el sitio se siente frío, se sienten un montón de cosas como oscuras, como que hay una tristeza ahí, es difícil de explicar porque es una sensación que no, que sí, que no es fácil de describir, pero todo el pueblo tiene como un halo extraño sí, como de tristeza, de nostalgia, de frío, de una cosa muy rara. Y no nos pasó realmente nada, yo no me acuerdo haber visto ni haber como sentido nada puntual, pero la sensación era una cosa muy, 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 muy fea. Yo no me acuerdo si sí pasó algo. La historia que a mí me cuentan es que una vez se quedaron, no sé si se volvieron a Bogotá o si se quedaron en un hotel o en, no sé. Y mi mamá se paró al baño y Ujú. alguien vio que detrás de mi mamá había una figura chiquita y la Como seguía. una niña. Como una niña. Ujú, ujú. La teoría de mis papás es que era una niña que murió en esa tragedia y que supongo que a mi mamá le pareció muy similar a su mamá y se le pegó porque la Muy estaba probable. buscando. Ujú. Que en ese momento no sé cómo se diga, que le hicieran buscar la luz, como que le dieran la luz a ese espíritu para que pudiera descansar en paz. Es muy probable, sí, la sensación de ese tipo de sitios, igual a ir a un cementerio, igual a visitar zonas muy densas energéticamente hablando, son bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, digamos que ya para ir cerrando de verdad este capítulo que ha sido bastante Sí. denso, Ha sido un poco pesado. en septiembre del año pasado falleció mi abuelita y el día siguiente de ella, eso fue un domingo, el lunes, yo estaba en mi apartamento, estaba durmiendo y me despertó el frío, o sea, se congeló, casi que se congeló el ambiente de la habitación. Y uno sabe, por ciencia, por todo lo que dicta la ciencia paranormal, que cuando hay una presencia, puede ser buena o puede ser mala, el ambiente baja la temperatura inmediatamente. Y eso fue lo que yo sentí ese día. Entonces, mi percepción es que mi abuelita se fue a despedir de mí Okay. en esa mañana. ¿Sí? Lo que pasa es que sí fue un frío muy, muy, muy penetrante. Es decir, yo vivo en Madrid, Cundinamarca, y allá hay frío, o sea, hace frío, pero no es un frío tan denso. ¿Sí?
yo sentí un frío muy, 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 o sea, de verdad es como si le hubieran puesto si hubieran bajado el termostato de la nevera o le hubieran Como subido aire al acondicionado. frío, así, como si hubieran prendido el aire acondicionado de la habitación por una hora, hora y media, pero una cosa impresionante de verdad, y que sucedió alrededor de que por ahí unos 30 minutos, 35 minutos. Y después pasó y la temperatura volvió a lo mismo. Normalizarse. Entonces, yo creo que mi abuelita, que no debe estar viendo, eh, se fue a despedir de mí. Es muy Entonces, probable. si tienen... Espere que yo quiero contar un Ah, bueno, Pero uy, todavía no no, cierro Cuéntela, porque cuéntela. Virgen Santísima. hago un resumen rápido porque conté desde el principio que iba a contar algo de mi familia y finalmente no conté. Mi familia, en su juventud, digamos, como en su adultez, a sus 30 y tantos o de ahí, pues que tienen diferentes edades, todos mis tíos son hartos, eran 9, ya no quedan los 9, pero bueno, eran 9, comenzaron a asistir como una logia, una especie de centro Club. de estudios ¿Grupo? que se llamaba el Círculo F, como un grupo. Sí. Se llamaba el Círculo F, que era una cosa que se llamaba Círculo F con H-E-F-E, que era de Hernando Ferreira, que era un señor, ya se murió hace muchos años, que era un señor que había estudiado el fenómeno OVNI, era un ufólogo relativamente reconocido como en ese medio, y había creado como un centro de estudios como con un montón de gente. Y este señor y su familia, con todo este grupo, había como un equipo base que eran como unas 15 o 20 personas. Luego esto comenzó a crecer un poco como en un camino de una especie de religión o pseudo-religión. Iban a estudiar cosas del fenómeno ovni a partir de revistas, investigaciones, avistamientos y cosas de lo que ocurre con el fenómeno, digamos como la aparición de objetos voladores no identificados. El caso es que esto terminó transformándose en una especie de religión donde algunas de estas personas, incluido este señor que se llamaba Arnoldo Ferreira, era poseído por extraterrestres que comunicaban mensajes de diferentes tipos. Algunas cosas eran como, ¿cómo se llama? Como que dicen el futuro, como si fuera un vidente y estuvieran contando cosas que iban a ocurrir como predicciones. Otras que eran como mensajes un poco como de paz, amor y cosas muy, muy tranquilas y bonitas para que la gente, digamos, como mejorara sus estilos de vida. Y en medio de muchas cosas de estas y de estas posesiones, que eran una especie de ritos muy cercanos como a las misas en las que uno iba, y este era como una especie de sacerdote, se hacían lecturas, había unas meditaciones, digamos, como ahí comunes con toda la gente que estaba, se hacían diferentes como actividades, en paralelo a otras cosas sociales se iban a hacer donaciones a barrios pues, muy vulnerados o barrios de invasión, como a ayudar a los niños y hacer diferentes cosas. Yo en ese momento tendría por ahí como unos 10 o 9 años, una cosa así. Por eso también eso del desdoblamiento que les contaba, un poco como por allí. El caso es que hubo un viaje, entre otras muchas cosas, porque pasaron realmente muchas, pero para no alargarme más y contar un poco como la más, tal vez más impresionante, tal vez, fue un viaje al desierto de la Tatacoa. Se hacían varios viajes, digamos, como de varias personas a hacer avistamientos. Realmente yo no me acuerdo más que de esta, que hubiera algo realmente que yo viera y sintiera. Fuimos al desierto de la Tatacoa y acampamos durante una semana. En el desierto de la Tatacoa, pónganle ustedes por ahí como en el 91, 92, por ahí. Mucha gente, no sé, unas 30 o 40 personas, unos campamentos grandes, de hecho se llevaban baños portátiles, se llevaban diferentes caminos, como diferentes cosas, se hacían como ollas comunitarias para comer y toda la cosa, y estábamos allá. Y una de esas noches hice una meditación, como con toda la gente que estaba allí, y se suponía que iba a haber un avistamiento de un ovni, iba a llegar realmente como una presencia allí. Lo curioso, digamos, de la cosa es que hablando ya varios años después, porque pues uno era niño y uno simplemente ve y siente, ve y oye lo que está allí, pero como que no se hable porque hacía parte como de lo que, no sé, hay unos vecinos por allá hablando. Okay. Ya se están asustando esta gente. Lo que están No, escuchando es que son los vecinos por allá. los que nos vayan a escuchar o ver, nos van a confirmar en los comentarios si han escuchado risitas, voces, caminaditas. Hay unas que podemos decir, son personas que están aquí afuera, pero hay otras que no. Y que nosotros por el micrófono evidentemente las estamos Claro, oyendo. yo como no tengo audífonos no Sí, estoy claro. escuchando qué está pasando. ¿Y entonces qué pasó? Perdón. El caso es que en medio de esta meditación había unos momentos de una especie de trance en la que llegábamos todos en medio de la meditación, porque era una cosa muy profunda y muy seria de meditación, como de conexión con diferentes cosas y el planeta y bueno, qué sé yo. El caso es que en una de esas
Yo vi un ovni, un plato gigante que tenía no sé, pónganle ustedes una cosa más grande que un bus, puede ser un poco más pequeño, como un avión pequeño, mediano, no sé, 30 metros, una cosa así de diámetro, un plato gigante, muy brillante, como una cosa tornasolada grande, con luces. Era más como una especie como de óvalo, como unas lámparas, como una lámpara china, como una especie de óvalo. No era un plato, pues, como el dibujito del ovni, así como puntudo hacia afuera, sino una cosa mucho más redonda, como una especie de cosa como orgánica. No era puntuda, como metálica, como si fuera una cosa construida. Y esta cosa bajó, puso como una luz sobre todos nosotros, porque era una cosa como que nos cubría. Nosotros estábamos ahí en el desierto, en medio de la nada, con ese desierto maravilloso y el cielo que se ve en el desierto de la Tatacoa. Estuvo un rato ahí, no tengo ni idea realmente cuánto tiempo, pero varios minutos estuvo esta cosa ahí y luego se fue. Varios años después, hablando ya un poco más grande yo y hablando con ellos, ninguno de mis tíos y de mis primos, digamos que estuvieron en ese momento, se acuerdan de haber visto nada. Se acuerdan del paseo, se acuerdan del viaje, se acuerdan de cosas que hicimos allá y tal, pero nadie se acuerda de haber visto esa cosa. Pero yo lo vi y vi una cosa gigante que estuvo ahí, que tenía una especie de sonido, no era un sonido como de un motor como el que uno está acostumbrado, sino que era una especie como de zumbido y una cosa muy como grave, como una cosa entre grave y aguda, que no, pues tampoco sé describir porque no conozco nada que suene parecido, pero como una especie de zumbido ahí, como un ruido extraño que sonaba y que yo vi, una cosa gigantesca, pero ellos, ninguno se acuerda de nada. Yo he hablado varias veces con ellos y nunca lo Yo recuerdan. confirmo la historia en el sentido de que todos los tíos y tías a los que fueron, les he preguntado lo mismo y todos me dicen lo mismo, no pasó nada. Pero él es el único que dice que sí. Y seguramente dentro del grupo de otras, o sea, no de la familia, sino de las otras personas que fueron, puede haber uno o dos que se acuerde de que sí pasó y le pasa exactamente lo mismo que cuando lo comentó. Marica, ¿y se acuerda de? No, eso nunca pasó. Claro, yo no me Probablemente. acuerdo de haber visto a ningún ser, no me acuerdo de haber visto nada que bajara ni que subiera, fue como una luz que nos pusieron y luego se fue y ya estuvo. Y ahora sí, para cerrar, porque nos estamos alargando, gente. Luego, si quieren saber más de esto, les podemos contar muchas más historias. Cuenten, coméntenos, escríbanos a ver si quieren que hagamos una versión 2 paranormal Un que podría capítulo funcionar 2. y estaría bueno. O un capítulo 2 de los otros capítulos También. de Sí, series de estos que están por colombianas, acá, los de series o estos que series están aquí, animadas, los que o ustedes propongan quieran. un tema. Eso nos ayudaría también un montón. Gente, pásenla bueno, feliz noche, feliz amanecer, feliz atardecer, pásenla rico, tómense el vinito. Gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Échale un likecito, échale una suscribida, échale un comentarito. Muchas gracias, Compartan. Y gente. nos vemos en Páguela 20. sabroso, saludcita.